¿Qué onda, compitas? Bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada de Chambiología, ahora desde Mérida, Yucatán. Lo que escucharán en los siguientes 10 episodios de las quincenas de enero a mayo son historias de chamba provenientes de las personas que han sido las protagonistas, líderes e influyentes de la escena tech local aquí en Mérida. Estamos aquí inaugurando la temporada con una persona que pues desde cuando había conocido ahí por internet y por LinkedIn y todo eso, pero que al fin lo tengo frente a mí. Bienvenido, Jerome, y muchas gracias por apadrinar esta temporada aquí en Yucatán. Gracias Hugo, y pues gracias también por la invitación. Pues bienvenido aquí a Mérida. Muchas gracias. ¿Qué nos cuentas sobre ti, Jerome? ¿Qué hay que saber, así como introducción sobre tu persona? Sí, pues yo en general soy un ingeniero en software. Yo radico aquí en Mérida, he vivido en Mérida, pero no soy nacido aquí también. Yo creo que aquí comencé mi carrera tanto universitaria como ya dedicarme de lleno a trabajar en software. Yo vengo de la Ciudad de México, yo soy nacido en Ciudad de México. Pero por tema de mis papás, pues también ellos decidieron mudarse a Cozumel. Yo viví una temporada también en Cozumel. Ahí yo creo que pasé parte de la secundaria y preparatoria y finalmente, pues como muchos estudiantes de la península en particular, pues nos tenemos que mudar a Mérida para estudiar una carrera, lo cual pues es muy común y muy popular en esta región. Pues Mérida generalmente es reconocido por sus universidades. Pues mucha gente quiere estudiar en la UADY, en las diferentes facultades que pueda ofrecer. Y pues también hay bastantes como universidades privadas que también tienen buen renombre, ¿no? Como el Mayab, la Marista, entre otras. A mí me tocó estudiar en el Tecnológico de Mérida. Bueno, en su momento se llamaba Tecnológico de Mérida, pero ahora es Tecnológico Nacional Mexicano. Ok, Nacional Mexicano de Yucatán o algo así, Y creo que es Tecnológico Nacional Mexicano de Mérida todavía, de tipo Mérida. así. Órale. Sí, Y sí. la primera que mencionaste, la UAL, algo así, La UADY. la UADE. Sí, ¿Esa es que es universidad de qué? es la Universidad Autónoma de Yucatán. Sí, Ok. es como la UNAM, pero de acá. Ok, en este caso privada, pública, Es del Estado. es del Estado. Sí, sí. Y es donde la mayoría de la gente aspira ahí a estudiar. Sí, yo creo que es de las que tiene más, pues, o sea, más competencia para entrar, o sea, que la gente se prepara mucho para estudiar el examen, para tratar de pasar el examen, para poder tomar un lugar, porque también son muchas personas. Pues son personas de diferentes estados las que quieren estudiar ahí. Yo incluido ahí también en su Aplicas. momento hubiera querido estudiar, Ujú. pero yo me fui más directamente al TEC de Mérida. Y ya en general, pero sí conozco muchas personas que lo intentan, no entran y pues no entran, entonces es complicado, es complicado. Qué buena intro, Jerome. Ahora me da la curiosidad de saber a qué edad te vienes a vivir aquí a Mérida. Yo creo que justo a los 18 años me Y mudé a Mérida. Digo, yo creo que cosa curiosa es que yo viví con mis primos, ellos son mayores que yo, ajá, entonces ellos bajo el mismo principio que de querer estudiar, llegaron también de antes. fuera. Ok. Ajá, llegaron antes. Entonces, pues fue como que hablé con mi tía y hablé con mis primos y de, oye, pues hay un espacio que me puedan hacer para que me pueda quedar con ustedes y pueda estudiar ahí. Este, y pues sí, se dio. Gracias, la verdad es que muy agradecido con ellos en general por, pues, no todas, aunque sean familia, no todos te abren la puerta así para que te quedes un rato con ellos, ¿no? Y pues digo, solo vivíamos tres estudiantes ahí, o sea, que eran yo y mis dos primos. Entonces, pues ahí estuvimos, ¿no? Pues tratando de arreglarnos y ver cómo va la vida, ¿no? Sí, sí. Ok, 18 añitos y te vienes a Mérida a independizarte, por decirlo Ujú. así, ¿no? En este Sí, caso, claro. pues de tus papás y vivir la vida estudiantil. Ujú. Qué buenos recuerdos deberían haberte traído eso. Sí, pues fíjate que o sea,
Pues claro, no completamente independiente porque pues todavía dependes de que tus papás te manden dinero. De hecho, algo que pasa mucho en Mérida es que cuando son vacaciones de Semana Santa o pues son vacaciones escolares, Ujú. la ciudad se vacía de estudiantes porque pues muchos vienen de fuera. Y luego pues luego ves que se vuelve a llenar cuando pues todos regresan de vacaciones, ¿no? Es un efecto muy curioso, al menos yo era más consciente de ese efecto cuando era estudiante. Yo iba a ver a mis papás a Cozumel. Pero pues sí, yo creo que ya entrando más en la parte de la carrera, fíjate que cuando yo opté por estudiar, yo creo que entré a la carrera pues, y que me topé con esa misma anécdota muchas veces con mis compañeros, ¿no? O sea, ¿por qué quisiste estudiar ingeniería en software? Yo comencé la ingeniería en software, y fue por el hecho de que, bueno, pues como que me gustan las computadoras, me gustan los videojuegos, me gustan las cosas de tecnología. Entonces, como que naturalmente la asociación natural es, pues vas a estudiar algo de computadoras, ¿no? Software y que en su momento, pues ni siquiera entendía qué significase estudiar ingeniería en software. Y yo creo que yo no me hacía tanto la idea de como que ese deseo de estudiar o como que lo que iba a evolucionar más allá durante la carrera, más que pues que era otro escalón más natural del estudio. O sea, creo que cuando se nos inculca que tenemos que ir a la escuela, es como que la evolución natural. Tienes que ir aquí, tienes que ir acá, primaria, secundaria y eventualmente a la universidad. Y ahí estás. Pero ya que entré, como que me empecé a hacer más de la idea de qué era lo que era ser un estudiante universitario, ¿no? Yo creo que en su momento empecé a idealizar el hecho de que yo quería ser o quería tener esa vida como de campus, ¿no? O sea, como sí me la vivía mucho en la escuela porque los horarios de pronto son muy raros, son muy locos, las clases están a destiempo, pero pues quería encontrar ahí yo a la comunidad de otras personas que tuvieran como que el mismo deseo y viesen la universidad como yo comencé a verla. O sea, tal vez yo no sabía que quería ser un ingeniero en software hasta que entré a la ingeniería en software. O sea, como que entré y me di cuenta de que, wow, sí, esto sí es lo que quiero. Y como que pues empecé a buscar con algunos compañeros como compartir esa como emoción de ser ese estudiante de ingeniería, pero pues también me encontraba como que no todos compartían esa misma idea, ¿no? Para ellos y para muchos también. Sí había los que pues claro, también tenían ese mismo deseo que yo, pero para muchos era más como, pues bueno, mis papás me dijeron que tenía que estudiar algo y pues por eso estoy en ingeniería de software, ¿no? Entonces o por la misma razón de me gustaban las computadoras y pues aquí estoy yo también, ¿no? Este, y fíjate que durante el tiempo de universidad, como te decía, es que yo supe que quería estudiar software porque yo creo que el primer semestre fue más como un tema de exploración, o saber cómo me hallaba en la nueva ciudad y también en la carrera. Pero a partir del segundo semestre es cuando las cosas empezaron a hacer más sentido. Y yo veo que como todas las personas que son ingenieros de software se meten al tema de programar, hay algo que les activa esa como que emoción o chispa por querer hacerlo. Para mí fue, o sea, lo recuerdo muy bien porque tuve un maestro, o sea, como que en primer semestre, ponle tú que no me fue tan bien en la universidad, ¿no? Entonces me tocaba escoger las últimas, al final mis materias. Y por lo tanto me tocaban como que los maestros que no todos escogían. Pero entre ellos había un maestro que como que era así algo como tópicos avanzados de programación o algo por el estilo, y como su materia la daba, y yo siempre me preguntaba antes de tomar esa materia, el cómo en software se desarrollaban interfaces gráficas, ¿no? O sea, pues mi asociación natural era como, pues software, pues ahí está y lo ves en una página web o lo usas en una aplicación, etcétera, ¿no? Pero lo que ves en primer semestre, todo es como con terminal, ¿no? O sea, una caja negra y le metes un número, te da un número de salida y yo decía, pues, ¿de dónde salen las interfaces gráficas, no? ¿En qué momento empezamos a ver las cosas interactivas? Y este maestro, a diferencia de los otros maestros que daban la misma materia, lo hacía con interfaces gráficas. Entonces, la primera vez que yo entré a su clase fue así como que nos dijo así, van a hacer esta y era como una calculadora del índice de masa corporal. Y yo vi el panel y dije, eso es lo que quiero hacer.
Y curiosamente era un maestro que su dinámica nos daba así como, nos decía, van a lograr esto, o sea, ponle tú la calculadora. Eh, no te decía tanto cómo ibas a hacerlo, como que durante la clase era como te mostraba las clases y tú las ibas como copiando en tu aplicación y las intentabas ejecutar hasta que te saliera, ¿no? Te daba como una semana para lograrlo y al final como que él mismo también te daba el programa y pasaban al siguiente, como que al siguiente ejercicio, ¿no? Pero como que toda esa semana yo me trababa pensando en cómo lograrlo, ¿no? O sea, como que ahí es donde como que nació ese mi programador interno, porque justo me cuestionaba el, pues, ¿cómo lo voy a resolver? O sea, no me han enseñado cómo hacerlo y como que me trabé mucho queriendo entender cómo se hacía esa aplicación. Y fue que, pues, eventualmente googleando un montón y buscando un montón de tutoriales en línea, llegué a la solución. Entonces, como que cada siguiente ejercicio que nos ponía, pues era como que un reto más difícil, ¿no? Empezaba a ver tal vez clases más, más complejas de programación, o sea, estructuras de datos más complejas o cosas que pudieran ser más avanzadas. Y como que eso me prendía mucho más esa emoción. Entonces, pues como que yo buscaba ver qué más allá había, ¿no? Eso me llevaba a querer seguir aprendiendo. Y y ponle tú que cuando yo veía lo que hacían otros compañeros con otros profesores, pues seguían siendo esas cajas negras. Y yo decía, pero es que mira, ya estamos haciendo aquí interfaces gráficas, ya es esta cosa que se ve más elegante, ¿no? O sea, es más llamativo, ¿no? Y eso es lo que emocionaba un poco más. Eh, pero eventualmente empezó a ser quizá desilusionante con otros compañeros, porque a medida de que yo quería aprender más y compartir más ejercicios, pues como que no encontraba en otras personas esa misma emoción por querer aprender esos mismos elementos. Y como que una anécdota igual que me cambió mucho fue en alguna temporada donde eran vacaciones y como decía, la ciudad se vacía de estudiantes en las vacaciones y en ese momento como que no tenía mucho dinero para regresar a ver a mis papás en esas vacaciones y me quedé en casa de mis primos, me quedé yo solo y fue que me empecé a descubrir como los bootcamps en línea de programación. Entonces fue como todas esas vacaciones solo hacía una cosa y era despertarme, agarrar un nuevo tutorial de aprender a programar algo al llegar hasta la noche y dormirme así como por todo un mes, que era, o lo que durasen las vacaciones, no me acuerdo cuándo duraban, pero me clavé mucho viendo todos esos tutoriales. Y en ese momento, los que más tomaba eran los de código facilito. Entonces, yo aprendí a programar con código facilito. Y entonces era como aprender C, aprender C++, aprender C Sharp, aprender Java, aprender web, aprender JavaScript, aprender PHP, que finalmente todos los tutoriales y todos esos tutoriales eran básicamente lo mismo, o sea, ¿qué más puedes encontrar en un tutorial de programación? Las estructuras de control, flujo y datos simples que se repiten entre los lenguajes de programación y básicamente lo que cambia es la sintaxis, pero al menos en ese nivel de tutoriales o talleres. Pero era así como que, pues, era así como, ya aprendí todos los lenguajes, ¿no? Y regresé de vacaciones y era como con mis compañeros, oye, prueba este lenguaje, prueba Python, prueba este otro lenguaje, ¿no? Y como que, pues, decía, no, pues, o sea, como que tenía un poco la respuesta de, no, pues, ¿para qué, no? O sea, como que, para qué intentarlo, ¿no? Pues eso eventualmente se volvía como, pues, hasta frustrante o simplemente, pues, no motivante, ¿no? Al menos en la universidad encontré también buenos amigos que iban en algunos grados superiores y tenían algo que se llamaba como el club de programación. Entonces como que de pronto se armaban eventitos de challenge de códigos entre la misma carrera, cosas por el estilo. Entonces era bastante pues motivador en participar en esa organización de eventos. Yo creo que ahí también nació un poco de mí el querer organizar como a las personas y eventos y a comunidades, pero más adelante te platicaré un poco más de ello. Pero yo creo que a partir de ahí es que nació para mí ese deseo.
Pues es que nacieron un chorro de cosas en esa historia que nos estás contando, Jerome, porque nació tu curiosidad de aprender más. Sí, sí, Intuyo que estabas en los primeros semestres de tu carrera, que sí, sí. todavía no llevabas las materias de Python y todas estas otras tecnologías que aprendiste en código facilito, que qué bueno que mencionaste la plataforma donde solías aprender, porque pues le puede servir a mucha gente que Sí, nos sí, esté escuchando para unos conocimientos básicos, ¿no? Sobre sí, sí. estas tecnologías que todas son web, ¿verdad? Las que acabas de mencionar, Python, JavaScript. Yo creo que eran muy orientadas a web, sí, definitivamente, pero pues tienen más aplicaciones también, ¿no? O sea, no cosas que solo sean puramente web. Y aparte también nació esta parte tuya de tus social skills, ¿no? De querer estar en grupos de Ujú. programación, interactuando con más gente, y todo eso lo viviste en la universidad. Sí, sí, sí. O sea que cuando egresas de tu ingeniería, que fue ingeniería en qué, perdón? Bueno, que ahí va otra parte de la historia. Yo no me titulé como ingeniero en software. Ajá. Y aquí viene otra parte que continúa de esa misma historia. Yo creo que todavía en la universidad me tocó clase, yo creo que llegué en esa misma universidad hasta el cuarto semestre y ahí me salí de la carrera, pero yo creo que todavía en segundo y tercer semestre encontré como algo que me motivaba con ciertos maestros y pues también muchas gracias a esos maestros en particular que te motivaban a hacer ese tipo de cositas diferentes que para mí en software me ayudaban mucho. Este, me daban el sentido de querer estar ahí, ¿no? Y recuerdo mucho uno de física, que este maestro de física nos ponía a hacer como ejercicios de, pues, resolver ecuaciones, ¿no? De física, y hacer algunos ejercicios, pero nos intuía hacerlo a través de código. Entonces, pues, nuevamente ahí recuerdo que muchos como que lo hacían resolviéndolo con la terminal en estas cajas negras, pero yo decía, pues, ¿qué tal si el ejercicio de movimiento parabólico lo hago en Unity en 3D, ¿no? Entonces ya no es movimiento parabólico en 2D y en operaciones, sino que literalmente es la pelotita moviéndose de forma parabólica, ¿no? O algunos ejercicios que también resolvía como en web, probando nuevas tecnologías. Entonces como que eso me motivaba mucho de esos maestros. La verdad, esos eran los buenos recuerdos que tenía. Este, pero a partir de ahí, de hecho, fue cuando comencé a trabajar. Yo creo que en tercer semestre, cuarto semestre casi, conocí a un compañero que iba igual iba en grados superiores, pero él ya trabajaba. Entonces, él era amigo de otros tres amigos en ese entonces pues yo no los conocía, pero ellos estaban armando su empresa de software. O sea, ellos ya se habían graduado, estaban armando su empresa de software, conocían a este amigo y él trabajaba con ellos. Entonces me dijo, oye, pues, ¿qué tal si vas, no? O sea, ¿qué tal si vas? Y pues yo creo que tú le sabes, a ti te gusta. ¿Y por qué no preguntas si están buscando gente, no? Pues estaban comenzando. Entonces, pues, justo les mandé mensaje, fui, me hicieron como una evaluación ahí media rápida de software. De hecho, recuerdo que estaba entrando justo con otra persona que también le tocó hacer como la misma evaluación. Y me quedé, entonces ahí fue como mi primer trabajo ya en software. Yo creo que estaba como en tercer, cuarto semestre. Y que Es, habías dejado la carrera. y que todavía no la dejaba, Ah, pero y llegamos luego a otras vacaciones, ya estaba trabajando, yo estaba encargado de hacer algunas páginas web en esta empresa y y estaba en casa de mi novia, mi actual esposa. Entonces recuerdo que estaba como, creo que eran vacaciones de Semana Santa, ¿no? Y me puse a buscar en línea porque recordaba que existían universidades en línea. Entonces, como que me entró la idea loca de decir, oye, ¿y si pues dejo la universidad y me meto a la escuela en línea? O sea, ya no tengo el tiempo, ya no me tomo el tiempo de ir, tomar las clases y pues le dedico el tiempo a lo que estoy haciendo del trabajo que me gusta más. Este, recuerdo que vi la convocatoria en la página web. Hay dos universidades que yo creo que son las más populares. Una creo que es de gobierno y la otra es privada. Una se llama la UNADEM, esa es la de gobierno, y la otra es la UTEL. Entonces me metí a ver, le llamé a las dos, la de gobierno no estaba disponible porque eran vacaciones, y luego vi la UTEL, mandé mis datos y recuerdo que le hablé a mi mamá también y le dije, oye, mamá,
voy a dejar la universidad, voy a entrar a esta escuela en línea, también me van a dar un título, o sea, voy a estar titulado, graduado como pues ustedes querían que esté titulado y graduado, que es el deseo de todos los padres. Yo me la voy a pagar, y ya, y me dijeron, pues bueno, si eso, si estás contento con eso, si estás feliz, pues adelante, no me dijeron que no. Qué chingón. Y en ese mismo momento tomé esa decisión y yo me cambié de carrera a ingeniería industrial, porque mi novia, actual esposa, en ese momento ella era estudiante de ingeniería industrial. Y algo que me gustaba de entre algunos de esos maestros que tuve, el que a mí me daba, no me acuerdo bien cómo se llamaba la materia, pero era, creo que era algo de operaciones, ¿no? Administración de operaciones o algo del estilo. Investigación de operaciones. Investigación de operaciones. Ese maestro era muy bueno. La verdad es que me gustaba mucho cómo enseñaba ese maestro. Era muy inteligente y me gustaba mucho su materia. Entonces, como que en industrial era como, pues nosotros, investigación de operaciones era una pizquita de lo que se ve en industrial bajo esa misma carrera. Y a través de investigar un poco más, la verdad es que me di cuenta de que muchos de los fundamentos que tenemos en software, pues están basados en lo que ven los ingenieros industriales. Y yo creo que mucho de lo que es la ingeniería en general está basada en lo que se ve en ingeniería industrial. O sea, mucho de lo que tienen las demás ingenierías es que tienen como sus bases y sus principios como muy bien cimentadas y establecidas. Hay como que sus Biblias de cada una. La de los ingenieros industriales probablemente es el método Toyota y Six Sigma. Entonces, como a partir de eso, si te pones a investigar lo que resuelven administración de operaciones, investigación de operaciones, son todos los algoritmos son algoritmos de optimización, algoritmos de encontrar la ruta más corta en un grafo, que es el Niscaya, que es un problema muy común de LeetCode o para entrar a una empresa de software. Y todo eso era programable. Entonces era como, wow, o sea, estas como bases de programación, pues ellos las resuelven a nivel, pues, operaciones a manita. Y aparte, mucho de lo que vemos también en la parte de Agile, en software, que es como nuestra filosofía de software, de cómo administrar proyectos, cómo llevar proyectos, todo eso tiene su base y su fundamento justo en este libro de el método Toyota o de Lean Agile o Six Sigma. O sea, todas esas bases están ahí como mucho más formales, definitivamente mucho más orientadas en lo que es la industria, fábrica y manufactura, pero pues básicamente los principios o los pilares son los mismos. De hecho, hasta yo creo que hay una gran inspiración de unos al otros. Entonces, pues dije, lo de software, pues si tú te metes a googlear, encuentras todo lo fundamental, o sea, de ciencias de software, algoritmos, sistemas operativos, compiladores, todo eso. Tú puedes aprender ingeniería de software en Internet buscando los recursos adecuados. De hecho, hay una página que si googleas así como que Teach Yourself Computer Science, llegas a un índice donde te dicen así como los libros fundamentales para aprender ciencias de computación. Teach Yourself Computer Science. Teach Yourself Computer Science. Qué buena. Y ahí puedes sacar muy buenos recursos. Son como libros muy fundamentales que puedes leer y aprender. Y dije, ¿con qué lo puedo complementar? O sea, si yo puedo aprender eso, ¿qué tal si lo puedo complementar con otra cosa más? O sea, cualquier otra cosa que me pueda ayudar profesionalmente. O sea, ¿qué puedo agarrar que profesionalmente me pueda sumar? Entonces yo pues en ese momento decidí ingeniería industrial porque me gustaba lo que veía con mi esposa, me gustaba lo de esa materia, vi que muchas bases estaban cimentadas ahí, entonces pues dije, pues yo creo que va a ser más difícil aprender cualquier otra disciplina en Internet, porque pues bueno, al final como software es muy nativo de Internet y las demás materias no, pues tal vez me cueste más trabajo. Entonces pues tal vez tomar por ahí el camino formal de otra formación, otra carrera. Entonces, en resumen, mi buen Jerome, estoy hablando con alguien que tuvo un background en alguna ingeniería de ciencias computacionales, qué sé yo. Eh, Después te enseñaste por ti mismo en bootcamps y así de código facilito.
y al último terminaste al último vamos a hablar de una historia educativa, Sí, sí. terminaste una carrera en ingeniería industrial Sí. porque sentías que te aportaba esa ingeniería industrial Sí, sí. ya al campo laboral en el que ya estabas. Sí, correcto, correcto. De hecho, algo que pues yo creo que todos los días me replanteo también o me pongo a pensar es que, o sea, todos los profesionales siempre tienen dudas y problemas con las cosas de la vida cotidiana que son cuentas, finanzas, impuestos, administración, Sí. ingenieros de software que pasan a un rol de liderazgo, llámense managers, etcétera, que les pueden servir soft skills orientadas a administración o algo por el estilo. Entonces yo creo que puedes tomar cualquiera de esas carreras y complementarlas con lo que justo quieres ejecutar en la vida cotidiana o ejecutar profesionalmente, ¿no? Entonces, pues me imagino, pues qué tal si también lo complemento con algo de contabilidad o lo complemento con algo de finanzas que me pueda inclusive ayudar en lo que hago todos los días. Interesante es lo que acabas de decir porque es un área de oportunidad para Ujú, todas esas plataformas de bootcamps ujú. existentes en internet Sí, sí, o físicos, de que no solo enseñen a programar, sino sí, sí. también que tuvieran un campus, una lección de finanzas, de Ujú. contabilidad, de management personal, de Sí, tu sí. tiempo, qué sé yo, sería un win-win. Sí, correcto. Y fíjate que algo que también me pongo a pensar, pues recientemente y que, pues digo, creo que en mi generación es como la generación que vio a tipo Steve Jobs y los fundadores de Google y Mark Zuckerberg, que era como que, pues dejaron la universidad y se volvieron millonarios, ¿no? Entonces, como que muchas personas de esta generación crecieron un poco con esa misma idea. Sin embargo, también creo que no es una idea que sea meramente moderna bueno, tal vez por simplemente el boom de Internet se le dio más relevancia, pero yo creo que es algo que viene en cada generación, ¿no? Pero que a nosotros, a nuestra generación, pues nos enseñaron que pues tenías que llegar a la universidad para poder pues triunfar y hacer algo en la vida en general. Y yo creo que finalmente no es si sí o no estudiar la carrera como tal o seguir ese mismo ejemplo o dejarla o no dejarla o tomar cualquier otra cosa como carrera, sino bien pensar y algo que de pronto converso con el hermano menor de mi esposa que pues todavía está en la preparatoria, sí, en la preparatoria o personas que todavía no comienzan ni a pensar en qué van a estudiar. Eh, o sea, trato de cuestionarlos o plantear que, pues, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? ¿Qué quieres terminar haciendo profesionalmente, no? Y si se te da muy fácil de pronto, no sé, las personas que dibujan muy bien, ¿no? O sea, que son excelentes diseñadores o que son excelentes animadores o que cantan muy bien o que son músicos excelentes o lo que sea, pues si ya eres muy bueno o se te da muy bien aprender eso, ¿qué tal si lo complementas con algo que te pueda ser más difícil aprender o dominar? Que puedas complementar para sumar a tu vida diaria, inclusive hasta las personas que crean contenido en medios digitales. Yo creo que les puede funcionar muy bien aprender temas de contabilidad y fiscales y finanzas, porque pues al final ellos van a ser sus propios managers y pues también no quieren, pues no pueden terminar en alguna historia de que no le entendía el tema de los impuestos o no le entendía el tema de que alguien ya me estafó o cosas por el estilo, ¿no? Saber las herramientas que te pueden servir a nivel educativo para poder ejecutar tu propia carrera, o sea, ser tu propio administrador en ese tipo de cosas. Mensajazo que has dejado, Jerome. No sé si te diste cuenta, pero Ujú, el poder, el abrirnos a ujú, hacer una área o estudiar ujú, una área en la que no seamos fuertes, ujú. nada más como para calarnos Sí, sí. o para explorar otras áreas de nosotros, eso es priceless. Sobre lo que mencionabas del chico hermano menor Ujú, de tu señora esposa al día ujú, de hoy, es complicado, ¿verdad? Muchas ujú, veces a los 14, 15 ujú. años, no sé cuántos tenga él, muchas veces no sabemos qué queremos Sí, sí, o a qué exacto. nos queremos dedicar, ¿no? El resto de nuestra vida, Ujú, pero lo que sí podemos estar conscientes a esa edad es para qué somos buenos. ujú. Sí, ¿Sí? exacto.
exacto. Fíjate que también durante la pandemia algo muy curioso es que pues en la pandemia todo para mí era jugar videojuegos cuando estaba en mis tiempos libres, ¿no? Entonces me tocó conocer a muchas personas que estaban justo en esa parte de la carrera o de la preparatoria, saliendo de la preparatoria, tal vez comenzando la carrera. Y que yo los veía y claro, ellos eran mucho más jóvenes que yo, pero ellos tenían una destreza y una habilidad magnífica para los videojuegos. O sea, eran personas que literalmente estaban en los top mundiales de personas más capaces y hábiles en esos videojuegos. Y yo creo que simplemente lo que me quedo pensando es, pues, o sea, haz cosas, o sea, si te late ese tema, si te interesa hacerlo, no lo quieres ver tampoco como, pues es que es mi trabajo o algo por el estilo, pero simplemente hazlo, ¿no? Y disfrútalo. O sea, prueba jugando, prueba creando contenido, si te late crear contenido, intenta hacer un video, intenta escribir un blog, intenta escribir cosas o hacer cosas. O sea, no lo veas como tal vez una especie de autorreto o objetivo para superarte o lograr o aprender algo nuevo, sino que por el mero hecho de que disfrutas hacerlo, pues intenta hacerlo, ¿no? De retarte, ¿no? Ajá. También Exacto, exacto. Jerome, entonces la segunda parte de tu carrera, de tu historia estudiantil, ya estudiando en línea la ingeniería industrial, seguiste trabajando, ya como software engineer también. Exacto. ¿Cierto? Al egresar de la universidad, al terminarla, ¿qué pasa contigo? ¿Hay una evolución en tu chamba que tenías en ese entonces o te agarras a otra chamba? ¿Qué fue de ti al egresar la carrera? Pues yo creo que nada más precedente, honestamente, después de graduarme, porque pues realmente era algo que llevaba muy en como si estuviera tomando un curso más. Y por eso me gustaba la universidad en línea, porque es como si estuviera tomando un curso más y yo ya era diestro de tomar cursos en línea. Entonces, pues así yo aprendí a aprender y pues entonces estoy aprendiendo a tomar la universidad como otro curso más en línea. Entonces, pues creo que lo seguía viendo de esa forma. O sea, yo llevaba el desarrollo de mi carrera profesional, pues como, pues tanto seguir aprendiendo nuevas tecnologías, seguir aprendiendo o leyendo blogs o seguir aprendiendo los temas de la universidad y leerlos y repasarlos y hacer las tareas. Y pues simplemente seguía haciendo mi trabajo. Yo creo que a partir de de esa primera experiencia que tuve laboral, yo creo que estuve ahí como unos 4 años. Probablemente de ahí salté a 4 años. sí, y probablemente de ahí salté a una como más tipo startup. Y yo creo que de ahí fue como una etapa más experimental porque pues justo empecé a probar más cosas, ¿no? O sea, estaba en alguna empresa un año, medio año y probaba alguna otra área o alguna otra empresa. Y pues así iba creciendo de alguna forma. Algunas mejores que otras, algunas mejores que otras experiencias, pero finalmente pues todas como me aportaban algo. ¿Te fuiste especializando en una área? Tengo entendido frontend. Ujú. Sí, de hecho, yo creo que, bueno, ahí se parte en dos puntos, ¿no? A mí siempre me ha gustado más la parte de frontend. En algún tiempo antes de hacer frontend, hacía aplicaciones Android, que honestamente no disfrutaba tanto, pero luego cuando aprendí bien web, como que se me empezó a dar más. Luego por ejemplo, frameworks como React salieron, entonces me gustaba mucho React, me gusta mucho React, seguía haciendo aplicaciones web de ese estilo. Como al mismo tiempo mi forma, yo creo que también tiene que ver mucho mi carácter y mi forma de ser, el hecho de que pues me gustaba probar también muchas áreas y muchas tecnologías al mismo tiempo, entonces pues tampoco no me cerraba solo a la parte de web, sino que pues también me tocaba, y como en muchas personas en sus primeras chambas, les tocaba hacer de todo. Entonces, pues ponle tú que me hacía la parte web, que era lo que más disfrutaba, y pues también hacía los servicios, temas de las bases de datos, despliegues. Yo creo que algo interesante en esas primeras experiencias, que eran más, pues más, tal vez hasta no tan, pues sí.
como grandes empresas o medianas empresas siquiera, sino que eran muchos startups, pues tienes la libertad de hacer mucho tú, ¿no? O sea, pues tú básicamente cubres como el rol de más de unas 2 o 3 personas, porque pues no hay tantas personas en la startup, entonces te toca aprender de todo y yo creo que eso también lo disfrutaba mucho. El hecho de yo tener la oportunidad de hacerlo y que se me diera la oportunidad de hacerlo, entonces pues yo no la desaprovechaba y pues ahí seguía aprendiendo muchas áreas. Creo que nunca me he cerrado a un área en particular. Eh, y algo que siempre, en algún momento sí pensé en súper especializarme en temas de frontend. Yo creo que un tiempo sí estuve más especializado en temas de frontend, pero yo creo que hasta mi última experiencia, o sea, mi último, yo creo que trabajo desde hace 4 años, que es en la empresa en la que trabajo ahora. Siempre le digo a los ingenieros con los que trabajo y que estoy entrevistando o con los que platico, que pues en tu título está el que eres un ingeniero en software, ¿no? O sea, no dice tu título que eres un A developer, un B developer o lo que sea. Pues tú eres un ingeniero en software. ¿Qué significa eso? Que tú resuelves los problemas a través de construir software para conseguir soluciones del negocio. Fin, lo que eso cubra, eso eres responsable. Entonces, pues a partir de eso, yo creo que sigo bajo esa misma línea de que yo me denomino a mí mismo como un ingeniero en software y eso me da las propiedades de poder hacer, de crear las soluciones que sean necesarias utilizando el software. Ok, sí, y eso me gusta que lo menciones aquí porque después mucha gente se empieza a clasificar y Ujú. no solo en front-end, pero sino específicamente en React, ¿no? Ujú. Y ya si les buscamos de una vacante con Vue.js, pues ya la persona se niega a aplicar algunas Sí, sí. ocasiones o es muy honesta y nos dice, no, pues yo nada más sé Vue, no sé React, yo Ujú. me quedo entre mí, pero eres ingeniero, ¿no? Sí, sí. Hay veces que la vacante misma pide específico Sí, sí. una tecnología que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo en eso porque pues los Ujú. ingenieros, tú lo acabas de decir, ¿no? Resuelven problemas. La Ujú. herramienta es muchas veces pues lo de menos. Em, pero en tu caso, Jerome, pues te clavaste también en el tema JavaScript, Ujú. tanto que abriste una comunidad aquí Sí, sí. iniciaste una comunidad en Mérida. Ujú. Tengo entendido se llamó JS Mérida, algo así. Sí, era JavaScript Mérida, de hecho. Y fíjate que eso viene también mucho de la mano con lo que decía, ¿no? Creo que a partir de ahí nació mi gusto de querer organizar cosas. Probablemente participé en la coorganización de eventos como que quizá en alguna Startup Week, en algunos hackatones también de otras comunidades que aquí había en Mérida. Pues porque era cercano y conocía a las personas que justo estaban más involucradas en el tema de comunidades. De alguno de ellos también me ayudaron mucho a crecer profesionalmente, y con los que también llegué a trabajar. Entonces, creo que a partir de ahí, eso me ayudó pues simplemente incursionar en algo, pues por mi propia parte, ¿no? También de la mano y con la ayuda de estas personas que también me ayudaron profesionalmente. Pero recuerdo justo la anécdota y cuando me preguntan cómo comenzó JavaScript Mérida, era que había una comunidad de TopTal que tuvo una primera sesión, creo que hubo una especie de after. Aquí hubo una comunidad de Aquí hubo una Toptal. comunidad de Total y hubo como, no sé si fue ahí mismo o fue un after, pero estábamos justo en la Beer House de Colonia, México, aquí en Mérida, y simplemente estábamos sentados platicando, jajaja, jijiji, y dije, wow, quiero hacer esto, ¿no? O sea, quiero más de esto, ¿no? ¿Cómo logro más de esto? Y pues justo era a través de crear una comunidad. Eh, Creo que algo que también va mucho de la mano y va mucho de la mano en Mérida en ese momento, yo creo que son aproximadamente pues antes de pandemia, por ahí del 2016, 17, 18, 19, que yo creo que fueron los puntos máximos de esa comunidad. Era que pues había mucho auge también en la ciudad sobre ese tipo de, no, sobre el desarrollo de software en general, ¿no? Todo lo que era la pandemia, antes de la pandemia, era como una avalancha que iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. La gente quería más y más y más y desarrollar más y más proyectos. Antes de la pandemia, en Mérida probablemente existían tres que eran así como las empresas de referencia que se dedicaban generalmente a la consultoría de software.
Yo tuve la fortuna de trabajar en una de esas y la que yo considero también era la mejor que había en ese momento. Ajá. Entonces era como que esos eran o sea, esas tres empresas eran los chicos cool de la ciudad, ¿no? Todos querían trabajar en esas empresas o eran inclusive hasta las mejores pagadas. De hecho, antes de esa parte en la pandemia, o sea, sí había anécdotas, historias de personas que trabajaban de forma remota, ya sea en oportunidades en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, o inclusive personas que tenían algún trabajo en US, pero eran como que esas personas que le habían como que atinado, ¿no? Que a las personas que les había caído la suerte de tener esas oportunidades. Porque antes de la pandemia había mucho la apertura de otras empresas a la relocación. Entonces era como, bueno, si quieres trabajar, por ejemplo, en Wiseline, pues te tienes que ir a Guadalajara, ¿no? O vas a Ciudad de México y pues también algunos otros amigos que agarraron trabajo en Microsoft, Google, etcétera, pues era relocación a US. Y pues bueno, qué suerte también y qué bien. Pero era como, pues no tan pensable que también podías trabajar de forma remota hasta que llegó la pandemia. Porque pues la pandemia también fue como un gran reinicio de muchas cosas. O sea, eh, y creo que ahí va también otra de las partes importantes, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho de mi desarrollo personal, estar en el lugar en el que estaba en esos momentos, de venir de los lugares de donde yo venía, pues yo decía, chispas, quizá esto solo es un golpe de suerte y pues esta suerte se acaba mañana, ¿no? ¿Y qué tal si se acaba mañana? Entonces, pues ya no voy a seguir disfrutando de esto que me gusta a mí, ¿no? Y yo creo que pues la pandemia como que a muchos les movió toda esa estabilidad que tenían. Y fue cuando empecé a ver las cosas para mí de la siguiente forma. O sea, yo creo que no es tanto ya el tema de suerte, sino que definitivamente tiene mucho que ver la persona y el cómo esta persona desarrolla o tiene las habilidades de ser esa persona, ¿no? Yo creo que si uno quiere ser como relevante en su trabajo o en su área, tiene que desarrollar esas habilidades que lo hagan imprescindible de alguna forma. Este, Porque al final las reglas no estaban definidas o sea, las reglas en las que hoy me rijo o nos regimos en la industria no son las mismas reglas que el año pasado o hace 2 años o durante la pandemia o antes de la pandemia o cuando se me ocurrió que me gustara el software, ¿no? O sea, las reglas han cambiado. A mis papás, imagínate, yo no me imagino que a ellos se les hubiera cruzado por la mente estudiar ingeniería en software O el estilo hace, de trabajo que tienes, o ¿no? tener el estilo de trabajo que llevamos actualmente. Y, y simplemente es porque pues eso nunca estuvo definido y nunca va a estar definido. Entonces, a muchas personas también les toma por sorpresa o les toca el chispas, pues ya me cambiaron las reglas, qué mala suerte y qué frustración porque me cambiaron las reglas si todo estaba muy bien como a mí me gustaba que estuviese. Pero realmente es que las reglas nunca van a estar definidas, nunca van a estar definidas y nunca se van a quedar como ya se establecieron, ¿no? Y aunque me hubiera estado yendo muy bien de alguna forma, pues yo tengo que pensar que tal vez en un año, pues eso ya no va a ser relevante. Entonces, ¿cómo yo desarrollo esas habilidades que me van a hacer relevante el año que viene o en los siguientes 6 meses? ¿Cómo me sigo preparando para todos esos momentos? Eh, entonces, pues justo fue, pues justo es lo que me hace como, pues llevarme hoy profesionalmente el día a día. ¿Cómo lo haces, Jerome? ¿Cómo te sigues preparando para esos siguientes em, lecciones que vienen en el desarrollo de software? Me refiero a este año, bueno, más bien Ujú, estamos a 2025. ujú, 2024 fue complicada para la ujú. industria Sí, en sí, sí. general, ¿verdad? 2025, esperemos cuente una nueva historia. Tú tuviste chamba en el 2024, entonces creo Ujú. que contigo todo bien, pero ¿cómo una persona desarrolladora de software, como en tu caso, se sigue preparando para lo que viene ahora con inteligencia artificial, ahora con más herramientas de automatización, Ujú. con todas esas chismes, podríamos decirlo así, de Radio Pasillo, de que Mm, la IA o la automatización les va a quitar la chamba a los developers? ¿Tú cómo te preparas para eso? Pues fíjate que yo creo que
partiría y regresaría un poco al cómo me denomino como ingeniero de software y cómo pues yo soy un ingeniero en software y esa es como mi denominación o como me gusta autorreferirme a mí. Y, y, y algo que siempre le digo a todas las personas cuando entro a una empresa y yo voy a entrar a una empresa a hacer, por ejemplo, React, que eso me ha pasado muchas veces. O sea, me contratan en una empresa para ser ingeniero React, porque era lo que me gustaba en esos años, ¿no? Y siempre termino haciendo otra cosa que no es React. Entonces, no sé, ya he trabajado haciendo Rails, ya he trabajado haciendo Go, actualmente trabajo haciendo .NET y y yo creo que eso es lo que me ha ayudado, porque en general si yo me hubiera clavado en decir, pues no, sabes que yo nada más quiero trabajo de React y no quiero nada más, pues probablemente menos oportunidades hubiera tenido. O sea, al final el tema de las oportunidades es como, pues es una cantidad. Yo creo que todos tenemos entre los diferentes privilegios, aprovechar cada uno de esos privilegios es también como un tema que se va suministrando poco a poco, ¿no? Las personas que tienen muchos privilegios les caen muchas de esas oportunidades varias veces en la vida y las personas que tienen menos privilegios les caen de forma más contada. Y el truco siempre está en pues, tratar de agarrarlas y aprovecharlas lo más pronto que se presenten. Entonces, cuando a mí me dijeron, pues, ¿sabes qué? No hay de React aquí, pues hay este proyecto que se hace en Rails. Pues bueno, vamos a aprender Rails y vamos a hacer Rails. No hay problema. Aunque pues tal vez no lo disfrutara tanto, ya tuve la experiencia de hacerlo y vamos a probar otra tecnología. Oye, ya se acabó este proyecto, o sea, hubo cambio porque llegó la pandemia y te toca trabajar en este otro proyecto que ahora tengo, pues está bien, vamos a trabajar en ello, me motiva, me gusta, me llama la atención, trato de ver cuál es la parte positiva o cómo me va a ayudar a crecer profesionalmente trabajar en eso y lo probamos. Y en la más reciente experiencia, justamente me volvieron a contratar como un ingeniero frontend y para el equipo en el que trabajé, o más bien para el equipo en el que trabajaba, era como, pues bueno, las personas que hacían backend dejaron de estar en la empresa y solo estaba yo y otro compañero más, éramos cuatro, pasamos a ser dos. Entonces fue como, oye, pues hay que sacar la chamba, pues aprendo .NET y vemos cómo la sacamos. Entonces, a partir de ahí, pues ese mismo equipo y esa misma área se empezó a enfocar en solo hacer servicios de tipo backend. Entonces, pues toda la empresa se rige utilizando .NET. Entonces, y que curiosamente también .NET es algo que los developers pues dicen, no, fuchi, .NET. Ajá, ajá, no les gusta. Ajá, no les gusta porque es de Microsoft, pero yo Ajá. digo, pues la verdad está muy chido y yo lo disfruto mucho. De hecho, un callback interesante en este punto, después de haber mencionado lo de los bootcamps en línea, es que yo no recuerdo si había escrito un blog o escribí un post este, sobre esa misma experiencia de comenzar a aprender .NET y que lo había estado disfrutando. Y me tocó dar un taller de .NET más profesionalmente, en código facilito también. Entonces, yo tuve la experiencia de dar dos veces taller en dos temporadas, en dos épocas distintas, talleres en código facilito, uno solo de JavaScript y uno más moderno solo de .NET. Y también me ha tocado dar de React en código facilito. Yo creo que Tres, entonces. Ajá, en tres ocasiones. Ya han evolucionado bastante en la forma en la que daba mis talleres, obviamente antes, a cómo doy mis talleres ahora y cómo participo. Y yo siempre que platico con los de código facilito y que me hablan, pues yo, pues 1000% anotado, porque pues ahí es donde yo aprendí. Entonces, pues como es algo que me ayuda a conectar, me da un poco de nostalgia y digo, pues, o sea, me gusta ayudar a que las personas que están pasando por los problemas que yo tuve en ese momento, darles las herramientas de cómo yo resolví los problemas en su momento. Entonces creo que es una forma de cómo ayudar a nuevos ingenieros que están aprendiendo. Entonces, pues ha sido bastante, bueno, lo he disfrutado bastante dar esos talleres. También pues he recibido feedback positivo, entonces pues también estoy muy agradecido también de ese feedback y pues de esas mismas oportunidades. Entonces creo que es algo que me ayuda a mantenerme como prescindible, relevante y más recientemente y más viendo hacia futuro, pues también viene un tema de inteligencia artificial, viene un tema de otras tecnologías. Entonces yo creo que pues seguir viendo qué hace la industria. Actualmente yo me estoy enfocando más
O sea, estoy viendo qué sigue más allá en mi carrera como ingeniero de software. Actualmente tengo la posición como Staff Software Engineer en la empresa en donde trabajo. Entonces eso también trae consigo pues diferentes retos que ya no solo son programar, sino que es cómo ver cómo ver a gran escala múltiples proyectos y equipos y personas más allá del software. Entonces eso justo me está motivando y otra vez es lo que me mueve para hacer las cosas y es a lo que me estoy dedicando actualmente, ¿no? Entonces todos los días me planteo el cómo ser mejor en ello, pues para seguir teniendo esas mismas oportunidades o no perder esas oportunidades. Creo que la empresa también me ha dado la oportunidad de seguir creciendo y pues las oportunidades están para quien las aproveche. Entonces pues yo he tratado de saber aprovechar las oportunidades que se me dan. Qué buenísimo todo lo que contaste, Jerome, de tu experiencia, sobre todo en las tecnologías que te ha tocado trabajar Ujú, y que no te le rajas básicamente ujú. a ninguna, ¿verdad? Sí, Si sí. es JavaScript, si es .NET o si es Ruby on Rails, Ujú, lo harías. Que estas tecnologías también llevan a un área diferente, ¿no? Que si backend o frontend, ujú, como aquella vez que hablamos para una vacante ujú. hace no recuerdo cuántos años, la posición era de frontend. Sí, sí. Yo me quedé con la idea de que tú solo eras front y Ajá. que no tocabas nada del back, pero pues ahora que estás hablando de .NET, de Rails y de todo lo que has estado haciendo en tu historia laboral, pues me queda claro que eres ingeniero, ¿no? Sí, sí. No vamos a hablar de una área del desarrollo de software, sino de la ingeniería como tal. Eh, ¿Te sigue gustando programar? Sí, definitivamente. Yo creo que hay dos ejercicios que usualmente hago que me motivan a seguir aprendiendo y hacer programación. Y es uno, pues siempre es ver como que qué cosas son más difíciles, ¿no? De las que ya hago, ¿no? En temas como técnicos, actualmente hago sistemas distribuidos. Entonces, como que digo, pues qué cosas más complejas hay más allá de hacer sistemas distribuidos, ¿no? Hay temas, o sea, hablando técnicamente, hay temas de concurrencia, hay temas de consistencia, hay temas de escalabilidad, de hacer que del software sea resiliente y que no se caiga ante diferentes escenarios. O sea, que el software esté vivo y que tenga esa calidad para seguirse manteniendo y evolucionando. Creo que es algo que todavía veo y trato de dominar más y más y más y refinar más y más y más y aprender más y más y más. Este, creo que también llegas a un punto donde dices, pues claro, todas estas cosas que puedes estar leyendo y aprendiendo de pronto no son tan prácticas porque no todas las empresas tienen los mismos problemas. Hablaba con un amigo que está en una empresa de Big Tech, entonces es como, pues los problemas que yo tengo en la empresa en la que trabajo son completamente distintos a los problemas que él tiene en la empresa en la que él trabaja, ¿no? Y hay problemas que solo existen en ciertas empresas y que ninguna otra empresa la va a tener. Entonces, pues eso también ayuda a ser más inteligente en saber qué debo aprender como siguiente escalón, ¿no? Y por otro lado, también cuando llegas a cierto escalón de experiencia y te volteas a ver todo lo que está atrás otra vez más, o sea, como a repasar todo lo del pasado, te empiezas a dar cuenta de muchas más cosas que antes no hacían tanto sentido y que ahora tienen mucho más sentido. O sea, regresar a los básicos una y otra vez te ayuda como a reentenderlos mucho, mucho cada vez más el sentido de por qué se les dicen o se les consideran como los básicos. O sea, ver estructuras de datos tipo estructuras de datos en el año uno de tu desarrollo profesional, pues tiene sentido X, ¿no? O sea, puede tener un sentido X y más. Luego, cuando haces cosas más productivas en tu tercer año de desarrollo y volteas a ver otra vez estructuras de datos en su forma básica, pues empiezan a tener más sentido aún. Y luego, después de 6, 7, 10 años, volteas a ver otra vez a ver las cosas básicas y empiezan a tener mucho más sentido y razón de por qué son los básicos y son importantes aprenderlos. Entonces, como que esos son los dos ejercicios, o sea, ver qué es más complejo y sobre cómo puedo abordar esas cosas más complejas y ver hacia el pasado las cosas que en teoría ya aprendí y entenderlas una vez más porque pues tal vez en su momento no hacían tanto sentido y de pronto ya hacen más sentido. Ok, ok. Gracias, Jerome. En caso solo para que no se me vaya la idea de la comunidad Ujú, esta de JavaScript que ujú, existió,
ya no existe más, claro, ¿verdad? Sí, no existe ya actualmente. Y yo creo que llegamos a tener como que en los últimos capítulos algo de programas en línea, o sea, como haciendo live streams, y llegamos a tener Cuando llegó la pandemia. ajá, cuando llegó la pandemia y alguna reunión física más cuando por ahí en el 2023, ya que la gente ya salía más. Fíjate que el tema de las comunidades y su desarrollo, y más bien y su evolución en Mérida, desde cómo yo lo viví, ha tenido como aproximadamente tres etapas, ¿no? El antes de lo que yo viví, que eran las comunidades donde personas ya establecidas y también reconocidas en Mérida participaron. Esas comunidades que estaban antes de lo que estaba, esas comunidades que estaban antes de lo que a mí me tocó, porque existieron antes de que yo llegara a Mérida o me interesara la programación, Comunidades de de desarrollo. desarrollo. Eh, Comunidades que existieron mientras yo estaba formándome, que son en las que me que eran como mi escuela, o Como más la bien de, que fueron mi escuela. como la de Top, tal, esta que Exacto, mencionas. exacto. La que me tocó llevar con JavaScript, que fue durante un poco antes de la pandemia, y luego las que estuvieron en la pandemia y el post. Y finalmente, algo que pues es curioso y es natural de las Comunidades. comunidades es que pues su motor principal son las empresas, porque las empresas utilizan a las comunidades como forma de publicitar los empleos, ¿no? De buscar gente. Entonces, Son pues entre todo el periodo del 2016, 17, 18 y 19, pues las empresas contrataban un montón de gente, a cantidades descomunales. Entonces, a cualquier comunidad que ibas, había empresa contratando ingeniero en software y contratando y contratando y contratando y vacantes de todas y ahí estaban disponibles. Entonces, son las que daban las cervezas y las pizzas y las que hacían que se lograra el evento, ¿no? Ujú. Entonces, eran como que el motor de esas comunidades. Cuando llegó la pandemia, muchas comunidades trataron de volverse digitales y eso es muy complicado porque pues ahora te tocaba competir contra una comunidad que era 10 veces más grande que tú y que ahora era completamente digital y pues obviamente todos querían estar viendo a esa otra comunidad más que a la tuya. Y luego también hubo un gran desgaste porque pues todos estaban en casa, veían Netflix y veían YouTube y live streams y había una saturación increíble de eventos en línea y De de pronto ya contenido. nadie quería ver nada. O sea, era como que ya apágale a la internet o pues todos jugábamos Among Us y ya y no queríamos hacer nada. Entonces, eso fue un fin muy importante de muchas comunidades también. O sea, de las que ya, pues simplemente por el hecho de desgaste y no poder ejecutarse físicamente, dejaron de existir. Parte de esa, la de JavaScript. Y luego vino el post de esas comunidades después de la pandemia. Y yo he visto un lento resurgir de esas comunidades, lento resurgir de las comunidades, porque estamos en crisis, estamos en crisis y hay guerra, etcétera. Entonces, pues ahorita hacer una comunidad y contratar gente como se contrataba gente antes, pues es muy difícil. Entonces, lo que era el motor de las comunidades en su momento, pues ya no está. Y yo creo que hay muchos que han podido sobrevivir y yo creo que en Mérida particularmente ahorita, yo creo que ha sido un gran momento, al menos tal vez esta última mitad del año 2024. Y se vendrá bien, supongo que en el 2025, si sigue con la misma tendencia, porque hay empresas que ya están empezando a recontratar o a contratar más masivamente gente aquí en Mérida. Digo, algo que cuando te decía que estaban estas tres empresas antes de la pandemia, que eran las tops en medio y todos querían trabajar ahí, pues era un capítulo donde también había como, o mucho entre palabras de que, no, y también ya se va a venir esta otra empresa a abrir, oficina aquí en Mérida, ¿no? Y que ya se va a venir también esta otra empresa grande en Mérida, ¿no? Creo que en su momento sonaba como mucho tipo Wiseline y Encora. No creo creo que antes Encora tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Nearsoft. Nearsoft. Ajá, era como, ya van a abrir en Mérida, ya van a abrir en Mérida, ya van a abrir en Mérida, y nada. Entonces, llegó la pandemia, estas top tres empresas pues también desaparecieron de alguna forma, pues el status quo cambió completamente, pues ya todas las personas prefirieron un trabajo remoto, que es pues a lo que antes como que era difícil aspirar, pero ahora todos son remotos. Bueno, de pronto ya las empresas están empezando a pedir que la gente vaya, pero muchas personas agarraron grandes oportunidades ahí.
Y pues la competencia local también se perdió simplemente porque ya no era competencia, simplemente ya no había una forma de cómo competir. Porque pues estar remoto, estar en tu casa, mejores sueldos, pues no hay mercado, ¿no? Y estas empresas que he visto que o sea, han empezado a surgir, o sea, que son empresas mundiales, como IPAM, me parece, y hay otra por aquí que no me acuerdo bien su nombre. Improving, ¿puede ser? Puede ser, creo que también es tipo Accenture, ¿no? Algo Ah, así. Creo sí, que ya anda por Accenture. acá. Ajá. Pero entonces, así como que de la nada ya nada más escucho de amigos, no, pues ahí están sus oficinas. Y yo, chin, pues ¿en qué momento abrieron las oficinas, no? Qué loco. Y pues justo ese auge que había antes, porque ya iban a abrir, ya iban a abrir, ya iban a abrir, pues aquí ya están. Entonces, hay un nuevo resurgir de nuevas empresas, de consultorías que están contratando gente en Mérida, que traen pues también buenos empleos, que espero que también traigan buenos salarios para competir de la misma forma. Y pues también se está cómodo, ¿no? De, de pronto también, y yo siempre lo he valorado, el trabajo persona a persona. O sea, a pesar de que soy una persona que es un nativo digital y que le gusta, está chido todo esto de estar remotos, también valoro mucho cuando trabajamos en equipos, ¿no? En la empresa en la que trabajo tenemos como unas ceremonias que son los on-sites, que ocurren una vez cada cuarto aproximadamente, y pues te toca ver a las personas con las que trabajas, ¿no? Entonces, ¿Vas a la Ciudad de México? exacto, voy a la Ciudad de México y te ayuda a empatizar también con las personas con las que trabajas, los ves de otra forma, o sea, si es alguien que nunca has visto y solo lo ves a través de una pantalla, lo ves de una perspectiva completamente distinta cuando lo ves trabajar y él habla contigo y los dos expresan sus problemas y resuelven los problemas. Entonces, también valoro mucho el trabajo físico, o más bien en persona, y yo creo que eso está bastante bien, ¿no? Está cómodo. ¿Tú regresarías a oficina? Sí, completamente. O sea, vamos a decir que también me puedo volver hasta un poco exquisito con mi regreso a la oficina, porque o sea, definitivamente ninguna oficina te va a dar la comodidad que tienes en tu setup, en tu casa. O sea, tengo mi pantalla de 1440 Hz, 1440p, tengo la silla más cómoda que yo quiero, tengo el mouse más cómodo que yo quiero, tengo el escritorio que yo quiero. Pues la empresa no me va a dar esos lujos estando en la oficina, honestamente, ¿no? Y también, pues también eh, la pandemia nos hizo más conscientes del tema de las enfermedades y las personas como que de alguna forma tampoco le han agarrado tanta conciencia a ese tema de las enfermedades, a pesar de que pasamos una pandemia, pero también en un lugar de una oficina donde una persona tiene gripa, infecta a toda la oficina y pues no se puede permitir eso. O sea, la neta no se puede permitir eso, no se debería permitir eso. Deberían darle a esa persona la incapacidad de pues trabajar remoto, no ir a la oficina. Porque, pues, o sea, simplemente por el hecho de estar en un espacio cerrado, el aire no circula. Y tú y yo estamos compartiendo el mismo aire en este lugar. Entonces, eso, pues, también mantiene las enfermedades. Entonces, por eso os digo, pues, si esas dos cosas estuvieran resueltas, pues, claro, nadie se quejaría de volver a la oficina tampoco. Entonces, al trabajar full remote al día Ujú, de hoy para una empresa de Ciudad de ujú, México, tú desde Mérida, ujú. eh, ¿qué te tiene viviendo en Mérida? ¿No? Fíjate Si que pudieras trabajar donde quieras en el mundo. eh, Vivir, perdón. sí, sí, sí. O sea, es una interesante pregunta, es una gran filosofía. O sea, definitivamente Mérida es un gran lugar para vivir. O sea, eso nadie se lo quita. O sea, Mérida es de los mejores lugares para vivir. Yo particularmente siempre le había tenido miedo como a visitar otros estados, honestamente. O sea, me daba un poco como de, pues simplemente temor por el hecho de que era desconocido. Pero recientemente, en los últimos 3 años, con mi esposa hemos hecho como esta ceremonia de mudarnos a otra ciudad de pronto uno o dos, un mes más o menos, Qué Ciudad de rico. México, etcétera. Y a partir de eso, pues la verdad es que he descubierto que pues no tienes que mudarte para vivir en el lugar que tú quieres. O sea, eso es un hecho. Y mejor, y qué mejor que tener una base viviendo en Mérida, que es un gran, no te digo, es una gran calidad de vida. No es muy difícil competirle a eso. Este, Tengo unos amigos de Ciudad de México que recientemente conocí aquí en Mérida porque vinieron a dar unos talleres de café. O sea, no los conocía hasta que ellos vinieron. Y ellos dan talleres y capacitaciones de cafeterías y barismo. Y los llevé a dar como
perdieron creo que su vuelo está retrasado y los llevé a mis lugares favoritos de los que pude estando aquí. Y yo también tenía un poco idealizada tipo así la Ciudad de México, de que, no, es que ahí hay de todo y están todas las cosas en Ciudad de México. Y claro, es Ciudad de México, ¿no? Pero cuando hicimos como ese recorrido en Mérida, después de haber ya estado en Ciudad de México viviendo algún par de meses, pues digo, aquí también tenemos cosas muy chidas y la verdad es que hay cosas de las que Ciudad de México se está perdiendo que tenemos en Mérida y que solo están en Mérida. Para mí, la mejor pizza de todo México está aquí en Mérida. Yo creo que la comida japonesa más auténtica de comedor japonés, más rica y deliciosa de todo México está aquí en Mérida. Este, entonces, pues yo creo que la verdad es que tenemos cosas muy, muy bellas en esta ciudad, que pues yo creo que por eso vale la pena mucho vivir aquí. Yo a los pocos 2 meses que llevo aquí en Mérida, Jerome, considero a Mérida Ujú, como un CDMX, pero en la costa. ujú. Claro, sin su metro, Sí, sin claro. sus edificiotes, sin el millones de gente que tiene, que Ujú. cultura, bla, bla, bla. Nunca la vamos a Sí, poder sí, comparar, pero me refiero en el estilo de vida, en el sí, sí. estilo de los lugares, Ujú, en la gentrificación, ujú. en todo ese pedo, se parece Sí, sí, a sí. CDMX. Y como tú dices, capaz yo todavía no he descubierto todos los lugares, restaurantes, cafeterías, opciones de comida que tiene Mérida, Ujú. pero las he visto, ¿no? Sí, claro. Caminando por el centro y se me hace un estilo de vida muy de ciudad grande, a Ujú. pesar de que se siente que todavía es provincia aquí, ¿no? Sí, sí, Lo sí. cual está genial. Sí, exacto. O sea, yo creo que a partir de ese, por ejemplo, 2019, quizá yo tenía el plan con algunos otros compañeros de mudarnos así como a Guadalajara a trabajar, justo por ese, persiguiendo ese mismo deseo de ir a una empresa un poco más grande. Este, y que siempre se competía para nosotros, entre nosotros, el decir, pues, está Ciudad de México, está Guadalajara, está Monterrey, pero también Mérida es una gran, como, pues, no es una ciudad metropolitana como lo son estas otras dos ciudades, pero está como, tiene un desarrollo muy rápido, o sea, tiene un desarrollo rapidísimo. O sea, yo creo que volteo a ver a Mérida cuando yo llegué a Mérida hace como 10 11 años y es completamente otra cosa de lo que es hoy, absolutamente. Interesante lo que te tocó ver. Por último, Jerome, estás también, me platicabas, diversificando tus ingresos, Ujú, tus opciones de actividades que hacer, que ujú, muy probablemente algunos sean hobbies, pero que ujú. también probablemente te han dejado lana, ¿no? Lo Sí, cual sí. está chido. ¿Qué otras opciones de ingresos estás emprendiendo desde tu lado personal? Fíjate que justo este año y un poco el año pasado, eh, o tal vez tiene un poco más de tiempo en el que he estado como pensando bajo ese mismo también temor de cómo seguir subsistiendo a largo plazo y al futuro, este, ver cómo generar más ingresos para mí o simplemente diversificar mis fuentes de ingresos. La razón por la que yo trabajo en la empresa en la que trabajo actualmente, es o sea, es porque a mí me gustaba todo el tema de inversiones o me empezó a interesar el tema de las inversiones. Entonces me clavé mucho a leer, entender, analizar, investigar todo el tema de invertir para mi retiro, para aspirar a tener, para comprar, no sé, una casa, tipo así, ¿no? Entonces, para tener esas aspiraciones y poder tener esas capacidades y habilidades, entonces me empezó a gustar mucho el tema de las inversiones. Este, o sea, se puede volver una fuente de ingresos el tener inversiones, entonces yo creo que eso lo categorizaría como una opción para tener una fuente de ingresos y que actualmente y que activamente la ejercito. Este, también durante el año pasado y este año comencé un emprendimiento de café. Entonces, pues toda la vida me ha gustado el café. Es algo nostálgico para mí y es algo que también se vuelve como muy geek si te quieres clavar mucho en el detalle. O sea, también es algo que le puedes exprimir demasiado en temas de entender, saber, conocer. Entonces, pues, qué mejor que acompañarlo creando una marca de café. Fíjate que he estado pivoteando porque al principio comencé nada más empaquetando café que ya estaba tostado en unas bolsas. Yo hice mi marca y comenzó como un experimento de inteligencia artificial. Fue como que
vamos a ver hasta dónde me permite llegar la inteligencia artificial hoy, no hablando del 2023, ¿no? Hasta dónde me permite llegar inteligencia artificial y en ese momento estaba GPT-3. Entonces me dio herramientas, me motivó a comenzar, fue como que lo que usé como gancho motivador, lo logré, salió bien. Al principio pues no te genera nada de dinero, inclusive tienes pérdidas, pero pues lo voy pivoteando y lo voy pivoteando hasta el punto en el que pues ya en este año yo tuesto café, aprendí a tostar café, también es algo que he estado invirtiendo en seguir mejorando el equipo. Entonces como que ha sido muy circular y he estado aprendiendo en cómo hacerlo circular para que primero se sustente él mismo, ¿no? Él mismo, mi mismo marca de café se sustente a ella misma y luego en el estado en el que está ahorita me hace ver que puede volverse una entrada, o como que una fuente de ingresos un poco más grande de cómo originalmente la concebí como idea. Entonces, pues también es hacerlo más productivo y algo en lo que me gusta y eso también es algo como muy, un poco personal, o sea, más o menos personal, pero es un sentimiento personal el hecho de ver, y a mí me gusta mucho que las personas hagan cosas, ¿no? O sea, me gusta salir y ver que la economía está funcionando, ¿no? O sea, Sí. ver que hay negocios, ver que las personas compran en esos negocios. Me pone triste cuando veo un local y no tiene gente, ¿no? Y digo, qué triste porque ahí está la inversión de alguien, ¿no? O sea, ahí hay alguien que puso su dinero y dijo, pues vamos a ver si funciona y no está funcionando. Entonces, eso, pues de alguna forma empatizo y me duele. Este, en el 2022, 2023 vi cómo muchos locales abrían y cerraban, y pues justo eso me ponía muy triste, ¿no? Entonces decía, pues bueno, o sea, ni modo, hay que aprenderlo tal vez de la forma difícil. O sea, al final, nuevamente el dinero de alguien se fue ahí y pues tal vez ya no recuperó ese dinero. Entonces, yo creo que una forma muy fácil, bueno, no muy fácil, yo creo una forma segura. Igual que en software, eso es muy de software también, de poder emprender y poder generar fuentes de ingreso, es a través de probar con algo no tan costoso e iterarlo. Probar con algo no tan costoso e iterarlo, e iterarlo, e iterarlo. O probablemente mi negocio de café lo comencé con, no sé, 5,000 pesos y pues esos 5,000 pesos se han estado reinvirtiendo, reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y yo le he invertido más dinero para que siga creciendo, o sea, nada más como potenciador, pero pues si quiebra mañana, pues no habré perdido pues probablemente una inversión de $500,000 o $1,000,000, sino que pues habré perdido esa inversión inicial y un poco más, pero pues yo creo que yo creo que también estamos en un momento muy privilegiado en general como civilización en el hecho en el que tú puedes abrir una cuenta de Instagram y ponerte a vender a través de esa cuenta de Instagram, WhatsApp y no depender de alguien. Yo creo que durante la pandemia también me tocó ver muchas personas que, no, es que yo era abogado, yo iba a la oficina, yo era, no sé, yo trabajaba en alguna oficina o dependencia de algún lugar. Quebró, nos despidieron a todos y hoy tengo mi negocio de algo, de vender aguas, vender comida, vender tamales, vender lo que sea. Pero pues comencé y pues obviamente la tecnología que tenemos hoy en día nos permite hacerlo de una forma hasta más económica o más barata. O sea, ya no tienes que poner un local y esperar a que funcione. O sea, si le metes duro a las redes sociales, puedes empezar a crecer tu propia marca y empezar a volverla una fuente de ingresos. Yo también creo que vivimos muy buenos tiempos, Jerome. Ujú, Y sobre todo me hace completamente sentido de que la gente software engineer como tú sean los futuros emprendedores, ¿no? ujú. De algo capaz no relacionado con Sí, software, claro. porque pues han aprendido ustedes a desarrollar su lógica, Ujú, ¿no? Entonces, si su lógica les dice que pueden hacer, que pueden crear un sistema en alguna computadora, pero también ujú, les puede decir que pueden abrir un espacio físico y que ujú. pueden iterar y que pueden probar aquí o que pueden vender esto, creo que Sí, sí, también es parte de una lógica que ustedes sí, sí. desarrollan, ¿no? Y Sí. que sabes por dónde va. Y definitivamente eso nuevamente se asocia con un poco la filosofía que mencionaba al inicio sobre la universidad. Este,
pues, por ejemplo, ¿qué mejor que hubiera aprendido tal vez el tema de contabilidad y finanzas? Yo llevo la contabilidad de mi propio negocio, yo hago mis propias declaraciones, yo llevo todo el tema al día con el SAT porque me asusta, entonces como que me clavo tratando de aprenderlo. Y pues imagínate que hubiera tenido una formación sobre temas fiscales o sobre temas financieros. He tomado asesorías, he contratado personas que me dan asesorías y pues eso también me ha ayudado a aprender. Sigue mucho la filosofía de cómo hago las cosas, que es justo haciéndola, aprendiendo de otras personas, etcétera. Y pues combinando esas dos características que te pueden ayudar a escalar lo que tú puedes hacer. Digo, me imagino, no sé, un contador que agarre y aprenda Python, por ejemplo, y pueda automatizar todo el tema de sus Exceles y cuentas y todo lo puede automatizar. Entonces ya no atiende a una persona, sino que atiende a X 10 personas porque ya pudo automatizar su trabajo. Y eso realmente disrumpe el propio mercado de las personas que hacen, por ejemplo, y en este caso, contabilidad. Pero eso se puede aplicar a cualquier otra área. Claro, en mi caso, digo, mi área social, mi área de reclutamiento, que yo aprendiera también a programar, digo, cosa que me lo he planteado y que no lo he comenzado, pues imagínate el impacto que tendría, Sí, ¿no? En exacto. automatizar mis propios procesos de reclutamiento. Sería un 10. Pero bueno, muchas gracias, Jerome, por estar aquí en este primer episodio de Chambiología. ¿Cómo te sentiste? ¿Es la primera vez que participas en un podcast? No recuerdo bien, probablemente de este estilo sí, de este estilo sí, Así presencial. así presencial sí. Yo en la comunidad de JavaScript teníamos como un tipo podcast, entonces por ahí entrevisté a un par de personas que eran más amigos, entonces probablemente yo estaba como que en tu lugar en ese momento, o sea, haciendo preguntas o tratando de llevar el tema, pero yo creo que esta es como que la versión de podcast más profesional en la que he trabajado, entonces pues sí. Mira, pues la verdad que eres re fluido para hablar y tienes acá siempre mucho tema y concluyes y sacas acá como información que recordaste de haber dicho al principio, luego la vuelves a concluir al final. Me gustó mucho tu participación, realmente. Gracias. Te Pues, agradezco mucho y pues gracias por la invitación también a este podcast. gracias a ti, gracias por todos aquellos espacios que me has pasado para ir a probar. Tengo que probar esa pizza de la que hablaste, Sí. tengo que probar en estos meses ese sushi del que hablaste y en general quiero probar tu café también. Súper. Sí. Y a la gente que sigue hasta aquí, hasta este minuto, pues muchísimas gracias por estar en este primer episodio de Chambiología temporada Yucateca. No se olviden de suscribirse aquí al canal de YouTube para seguir al pendiente de los 9 episodios que restan en toda esta temporada en Mérida. Y si quieren estar en contacto conmigo, seguir en contacto conmigo, su compa Don Chambitas. Estoy así como Chambitas en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos la próxima quincena.